Con los frutos de dos arbolitos de nuestra huerta vamos a hacer un delicioso jugo. Por acá tenemos al responsable del primer ingrediente de este delicioso jugo, el tomate de árbol, también conocido como chilto, sacha tomate, tomate de palo o tamarillo. Su nombre científico es Solanum betaceum. Este es un frutal nativo increíble, muy versátil en la cocina. Quédense que en nuestro canal tenemos un montón de recetas acerca del tomate de árbol y muchos videos muy interesantes. Ahora les voy a mostrar por qué la planta en este momento se está preparando con los frutos de esta temporada, que aún están verdes. Estos maduran en otoño e invierno. Pero aún permanecen algunos frutos de la temporada pasada, que son los que voy a cosechar para hacer este delicioso jugo. Estos son los frutos que vamos a aprovechar y van a ser parte de este jugo. Ahora le muestro el otro frutal. Y por acá tenemos el segundo ingrediente para hacer este delicioso jugo. Ciruelas, miren qué hermosas que son estas ciruelas. Tienen un tamaño increíble, son enormes. Una variedad muy rica. Bueno, ahora voy a llevar los frutos de la ciruela y del tomate de árbol a la cocina y a ponernos manos a la obra en un delicioso jugo. Bueno, acá tenemos los frutos del tomate de árbol y los frutos de la ciruela. De los dos frutos necesitamos obtener 250 centímetros cúbicos de pulpa. Antes de pasar a la preparación, les cuento que en la descripción de este video les voy a dejar otras recetas relacionadas. Lo primero que vamos a hacer es pelar los frutos. Bueno, acá como verán ya tenemos los frutos pelados. Ahora lo que voy a hacer es retirarle las semillas a las ciruelas y luego cortarlas en pequeños trozos. Bueno, acá ya tenemos los frutos preparados. Ahora los vamos a llevar a procesar. Bueno, en la procesadora vamos a agregar la pulpa de frutas. También le vamos a agregar 2 vasos de agua de 250 centímetros cúbicos. Esto queda a gusto de cada uno, ¿no? El que le gusta más espeso le agrega menos, el que le gusta un jugo más ligero le agrega más agua. Agregamos el agua, tapamos, procesamos y continuamos. Bueno, ahora mediante el uso de un colador vamos a colar el jugo. Colamos el jugo con paciencia y continuamos. Bueno, una vez colado el jugo, miren qué lindo que quedó. Ahora solo resta endulzar, servir y luego sí, a pasar a probarlo. Bueno, una vez que endulcé a gusto, serví el jugo en un vaso, así que ahora voy a dar vuelta a la cámara y a pasar a probarlo. Les cuento que en nuestro canal todas las recetas van con prueba de sabor. Bueno, llegó el momento que estaba esperando. Siempre que hago una receta, el momento más esperado por mí es el momento de la prueba de sabor. En este caso, este jugo combinado de tomate de árbol y ciruela. Es el momento de saber si el resultado final de la receta valió la pena o no. Les cuento, antes de pasar a probar el jugo, les cuento que en el canal tenemos varios jugos ya realizados. Inclusive ya tenemos un jugo combinando otras frutas, que es el de papaya y guayaba. La guayaba la cultivamos acá en nuestra huerta y la papaya me la regalaron. Así que en ese caso combiné dos frutas también. En este caso, estos dos frutos, la ciruela y el tomate de árbol, lo cultivamos en nuestra huerta. Vamos a ver qué tal quedaron estas frutitas combinadas en este jugo. Paso a probar y les cuento. Espectacular. Me puedo tomar litros de este jugo. Increíble, ¿eh? Qué buena combinación. Deliciosos, quedaron muy bien. Las dos se equilibran muy bien en tanto el dulzor y la acidez de las dos frutas, ¿eh? Son muy parecidas en cuanto a acidez, el tomate de árbol con la ciruela. Y las dos son frutas dulces. Quedaron muy bien acá, muy equilibradas.
Se combinaron en un solo sabor, ¿eh? El sabor es original de este jugo. Quedó buenísimo, increíble. Mm. Es un jugo muy bueno para mitigar el calor. Cuando hace mucho calor, las frutas que son ácido dulces quedan muy bien en algún preparado así como un jugo, un licuado, un helado. Pero un jugo o un licuado queda muy bien para contraatacar al calor, según la época, ¿no? Mm. Voy a dejarlo porque si no, no voy a poder parar. Ahora, después que termine de filmar, voy a seguir tomando este jugo que quedó espectacular. Recuerdo que cuando hice el jugo de guayaba y papaya, el resultado final fue tan delicioso, tan increíble ese jugo, que me dije a mí mismo, voy a hacer más jugos combinando frutas. Y bueno, hoy le tocó el turno al tomate de árbol y ciruela, pero voy a hacer mucho más jugos, ¿eh? Se pueden hacer cosas increíbles, sabores únicos, deliciosos, originales y muy sanos, muy naturales. Así que estén atentos porque voy a hacer muchos más jugos combinando frutas. También en el canal tenemos un jugo de 4 variedades de guayaba que quedó increíble. No saben lo que fue ese jugo. Se los voy a dejar al finalizar este video. Y hablando de combinar, también tenemos helados combinados, ¿eh? No se pierdan eso porque también tenemos una sección de helados locos donde también he creado algunos helados combinados, ¿eh? Eso está buenísimo, se los recomiendo. Bueno, me tuve que servir un poco más de este jugo porque quedó increíble. El otro vaso lo terminé y ahora me serví un poco más. Este es un jugo muy bueno para mitigar el calor. Dos frutas ácido dulces, ideal para contrarrestar el calor que hace en ciertas épocas del año. Quedaban muy buenas, muy equilibrados los sabores, dulces, ácidos. Se los recomiendo. Combinen, hagan jugos, experimenten, agreguen otras frutas, mezclen. Se pueden crear sabores nuevos a partir de la mezcla de dos o más frutas y quedan realmente muy bien. Acá no hay una fruta que predomine sobre otra. ¿Eh? También es bueno recomendarles que si las frutas hay una que tiene un sabor mucho más fuerte que la otra, pongan menos cantidad de la que tiene sabor fuerte, porque si no va a predominar. En este caso las dos son bastante equilibradas. Quedó increíble este jugo. Les recomiendo hacer, crear, imaginar, mezclar y no saben qué buenas cosas que se pueden lograr. Además, una muy buena forma de incorporar frutas a nuestro organismo. Cada fruta incorpora ciertas propiedades benéficas para el cuerpo. Y yo les recomiendo una buena forma de darle a los chicos también las frutas que a veces no las comen en un jugo. ¿Quién se puede negar, no? Es tentador esto. También como les dije, los helados están muy bien para combinar frutas y también verduras. Es una muy buena forma de incorporar a nuestro organismo o a los chicos que les cuesta a veces comer cierta fruta y verdura. En caso de un helado o un jugo se los puede incorporar y ellos no se van a negar. Bueno, ahora me voy a despedir, pero me voy a tomar este jugo, lo voy a disfrutar mucho. Y les cuento que más adelante vamos a hacer mucho más jugos combinados. Ahora que es época de cosecha de frutas, voy a combinar otras frutas y bueno, seguramente lo filmaré, les mostraré. Esto es espectacular. Como dijo un amigo, el tema de la creatividad no tiene límites. El único límite está acá. Pensar, imaginar y como dijo también este amigo, esto es un camino de ida, no hay retorno. Cuando empezás a hacer estas locuras en la cocina, no podés parar. Bueno, me voy a despedir por ahora. Si les gustó el video, pónganle me gusta, aprieten la manito. Suscríbanse al canal, eso nos ayuda a difundir esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau.